Bueno, estamos hoy con Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, candidato de la consulta del Pacto Histórico del próximo mes de octubre. Ha sido senador, director del DPS, el Departamento de Prosperidad Social, y también candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Gustavo Bolívar, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo va todo? Muy bien, Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, señor. Bueno, muchas noticias por estos días en la izquierda. ¿Cómo está ese ambiente dentro del pacto, dentro de la campaña para esta consulta que se está agitando mucho para el 26 de octubre? Bueno, como ya vieron, al final hubo conmigo 9 inscritos para Sí. digamos, para la nominación del Pacto Histórico a la candidatura presidencial este 26 de octubre. Pues hay mucho de dónde escoger. Yo creo que diferente a la derecha, aquí hay una nómina de personajes con muy buena trayectoria, la mayoría de ellos, pues digámoslo, con hojas de vida muy transparentes. A mí me parece que la izquierda tiene de dónde elegir, ahí, digamos, mm, hay de dónde escoger, eso es lo que quiero decir, porque Sí. realmente no se ve lo mismo en otros lados. ¿Por qué Aquí, tantos? ¿Por qué tantos candidatos cree que salieron finalmente? no, yo lo que siento es que como los partidos que integraban el pacto histórico necesitan jalonar también sus listas y sus candidatos al Congreso. Teniendo candidato, entonces lo pueden hacer más fácil. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la UP, mm, el Partido Comunista, que tienen también, están jalonando sus listas al Congreso, les queda más fácil conseguir buenas votaciones para que ellos se ubiquen en buenos renglones de la lista, teniendo candidato o candidata que no dejándolo pues ahí flotando solos. Entonces, muchos de ellos pues saben que tienen la posibilidad de ganar, yo creería que todos, pero unos más que otros, y otros lo hacen por lo que le acabo de decir, ¿no? Necesitan estar en sus campañas jalando esas listas del Congreso. Gustavo, ¿y usted cómo recibe la noticia de las candidaturas de Iván Cepeda y la confirmación de la de Daniel Quintero? Que pues a muchos, a mí en particular, creí que se iba a retirar del pacto y hacer lo que pues debió haber hecho, a la lectura de muchos que era participar después en el Frente Amplio. Él llamó sectarios a muchos en el pacto y demás, a muchos sectores de la izquierda que están en esta gran sombrilla del partido. Pero ¿cómo recibe usted estas dos candidaturas que para muchos son las que generaron ese golpe de opinión en la última semana? Pues mira, nosotros creímos que esta de octubre era una eliminación entre personas de izquierda, Mm. pues declaradamente progresistas, con trayectoria de hoja de vida progresista, y que personas como Daniel, que no son o se han declarado izquierda últimamente y que a lo largo de su vida han estado saltando de un partido a otro, pues iban con todo el derecho. Yo no estoy diciendo que no tiene derecho a participar. Nosotros pensamos que él iba en marzo, Mm. junto con Roy Barreras, Camilo Romero, no sé qué otras personas se quieran vincular ahí a esa jornada del Frente Amplio en marzo, pero no, yo no creía que él iba a estar acá en esta consulta de la izquierda, pero bueno, él se ha querido ubicar ahí, lo han aceptado y ya lo que queda es pues ir al resultado, ¿no? ¿Y qué opina de la defensa que según varios medios, por ejemplo El Tiempo lo decía en las últimas horas, ha hecho el presidente de su presencia, diciendo que no veten a Daniel Quintero de estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué permitir la presencia si no es alguien, como usted mismo lo dice, de origen de izquierda? Yo creo que lo que el presidente quiere es que la participación sea muy amplia y que de repente, como son esas fechas atípicas tan difíciles de convocar a Sí. la gente, pues entre más votos obtengamos más legitimidad. Pero yo pienso que la intención del presidente siempre ha sido que sumemos fuerzas, y en este caso, pues él ha querido o ha insinuado, o ha sugerido que esté este señor, y pues ahí está ya. Este señor, ¿no? Las relaciones no son muy buenas, ¿no? No, nunca, yo nunca he tenido buenas relaciones con él. Tenemos muchas diferencias en muchos conceptos, pero digamos,
como lo que queremos es llegar unidos y no Sí, voy a ser yo pues que, la piedra que desarticule pues ese edificio que estamos construyendo, pues bueno, ya está ahí, hay que aceptarlo y trabajar para ganarles, no solo a él, o sea, es que él arma una narrativa de que él nos preocupa mucho y que tenemos que mm, unirnos para poderlo derrotar, no es verdad. Esto es una elección entre militantes y a menos que acudan a prácticas de la política tradicional, como llevar buses el día de la elección y juntarse con otros miembros de la clase política, que es un riesgo, porque de todas maneras es una elección abierta, abierta, pues claro. a menos que pase eso, pues no tenemos problema, pero si eso llega a pasar, pues ya ahí sí, grave. Mm. Grave para todos, porque nosotros, ninguno de nosotros ni tiene el músculo económico para hacer eso, ni profesamos esas prácticas, digamos. Nosotros lo que queremos es seducir a la gente con programas, con ideas, con argumentos. Hay otras maneras de hacerlo, digamos. Él lo hace de otras maneras, pero no, a mí no me preocupa, ¿verdad? Nunca me ha preocupado. Y sobre Iván Cepeda, ¿cómo recibe la candidatura del senador? Muy bien, yo ahí en el acto constitutivo del pacto histórico, le pedí públicamente que asumiera, que viniera a la consulta. Es un hombre muy valioso de la izquierda. También se lo pedía, le pedí que viniera a la consulta a Gloria Inés Ramírez. Sí. Ambos ya están y me parece que le aportan mucho, mucho a la consulta, mucho, de verdad, porque necesitamos pasar por lo menos del millón, millón y medio de votos y entre tan poquitos no lo hubiéramos logrado. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto esperaban? Me decían estos días la exministra Susana Muhammad, 1 millón. Usted también está como por las mismas cifras, ¿no? Sí, sí, es que hay que entender que, por ejemplo, solamente vamos a tener el 30% de las mesas de votación que Claro. comúnmente se instalan, es decir, cada puesto va a quedar muy lejos, no va a haber la misma cobertura que hay en unas elecciones como las de marzo, por ejemplo, que son para Congreso. Mm. Entonces, y es una fecha muy fría donde la gente no se va a movilizar porque simplemente parecería para la gente común y corriente, digamos que no, digamos, para el voto de opinión, que es el que más se mueve en esas épocas. En esta no se mueve porque ellos tienen la sensación de que esto es un problema interno que estamos resolviendo los partidos y como que se abstienen de ir a las urnas, además no tienen la motivación. Entonces, sí, sí es escasa la votación en este tipo de elecciones y si nosotros pasamos del millón de votos, me parecería que está muy bien. Doctor Bolívar, hablando de lo de Cepeda, ¿de dónde surgió esa versión que usted desmintió en las últimas horas de que usted iba a renunciar para unirse a la candidatura de Iván Cepeda y frenar la de Daniel Quintero? Se lo digo en términos exactos con la versión de la silla vacía, pero ¿de dónde salió esa versión y usted lo ha pensado en realidad, lo han charlado, lo han conversado dentro del pacto? Nunca lo he pensado. Es absurdo. Imagínate, yo desde diciembre a la fecha, hasta el lamentable atentado a Miguel Uribe, he venido encabezando todas las encuestas, no solo las de la izquierda, sino las generales. Sí, sí, sí. Explíqueme una persona que tenga esa opción tan grande de ganar la presidencia, decir, no, me voy porque es que quiero frenar a Quintero. Eso es un absurdo Mm. tan impresionante que yo no sé quién hace circular estas noticias por debajo de cuerda y la silla vacía se presta para hacer un fake news y el pretexto es que yo no contesté la entrevista. Entonces, si un día dicen, contaron que Gustavo Bolívar mandó a asesinar a Álvaro Gómez, pero como él no contestó, entonces sí, él fue. Mm. Imagínense ese argumento tan pobre de ese portal que me parece la verdad muy triste porque antes era un portal serio donde uno confiaba en esas noticias, pero ya hoy es el afán del like y entonces generar, y obviamente la generaron y mire que tenían razón, generar estas discusiones sobre noticias falsas. Y obviamente pues uno tiene la obligación de salir a reaccionar y eso es lo que les da los likes. O sea que ese es el nuevo periodismo de Colombia. El fake news para hacer reaccionar a la persona que se está afectando y entonces eso genera una polémica y ya listo, la lograron. Muy Óyeme, pobre ese periodismo, la verdad. ya vamos a hablar, si quiere, de cómo está viendo usted el país, qué propuestas hay sobre la mesa, pero quisiera preguntarle hacerle una última pregunta sobre mecánica política. ¿Qué viene ahora en la consulta del pacto o en la campaña como tal? ¿Ustedes van a hacer debates, van a hacer alguna encuesta, que esas sí se pueden hacer porque la elección es pronta?
una encuesta para ver cómo están las cargas. ¿Qué han conversado de esas posibilidades? No, mire, con Iván Cepeda yo he conversado un par de veces, Sí, no más, una personalmente, 2 días antes de que se presentara ajá. y después hemos estado conversando. Lo que sí hemos dicho es que vamos a estar leyendo el asunto, que hagamos una encuesta antes de finalizar digamos, el periodo para las votaciones, que eso es como un mes antes de Para las octubre. inscripciones. Exacto. Sí, Para que estemos monitoreando cómo vamos ahí todos, pero fue con él unilateralmente, no fue con las directivas del pacto, sino que quedamos de llevar esa propuesta ya a la mesa, porque es una encuesta que hay que financiar entre todos, porque pues yo no creo que salvo algún candidato o dos, los demás no tengan para hacer una encuesta personal. claro, Siempre y más con las nuevas metodologías que se han, de la nueva ley, sí, sí, que quedaron en la nueva ley, es mucho más costoso porque obliga a hacerla en más municipios, obliga a tener, digamos, mayor presencia y eso va a elevar mucho los costos de las encuestas. Dígame, Gustavo, una pregunta sobre que me acaba de surgir sobre el Frente Amplio que usted estaba mencionando ahora. ¿Existe la posibilidad de que ese Frente Amplio sea una segunda oportunidad para la izquierda? Se lo pongo en estos términos. Si eventualmente gana Daniel Quintero la consulta de octubre, ustedes podrían apoyar, no sé, a un Camilo Romero, a una Clara López, a un Roy Barreras en ese Frente Amplio. ¿Es una opción, ya que en el caso suyo y quizá otros del pacto no se identifican completamente con Quintero? Yo no sé, no creo que esa sea la regla. La regla es que los que pierden apoyan al que ganan. Sí, En esto no puede haber cálculos ni mezquindades ni, o sea, no creo que debería pasar eso. Puede que sí pase lo que tú dices, sí. que algunos hayan, pero uno tiene que ser caballero en esto. Y si se mete a un juego y la regla de ese juego es que si uno pierde tiene que apoyar al que gana, hay que cumplir eso. Ahora, difícil sí es, muy difícil. Nadie de nosotros en la izquierda tienen los planes que llegar a ganar a un Quintero, porque de verdad no hay manera de que lo haga. Salvo que ya dé un paso pues a la politiquería y quiera tergiversar los resultados con más dinero que los demás o haciendo otras cosas, pero normalmente, digamos, dentro de lo que nosotros llamamos la normalización de la política dentro de la izquierda, que son campañas austeras, basadas en argumentos, en ideas, pues no debería, o sea, no hay forma. Entonces, pues, pero tampoco se puede descartar. Entonces, Claro, lo que te digo, no sería bueno empezar a decir esto porque pues a mí no me gustaría que si yo gano también los demás se fueran a apoyar a otros. O sea, hay que claro. ser leales y limpios en estos juegos. Oye, vi su video completo, además, y súper interesante sobre su encuentro con los gringos, con los congresistas gringos, el embajador y demás, que fue un muy buen ejercicio y que usted hubiera publicado esa conversación que tuvo con ellos. Y eso me lleva a preguntarle cuál es ese panorama de país que usted tiene y que les contó a los políticos estadounidenses y qué le dijeron ellos, porque esa es una inquietud que me queda ahí claro, se ve lo que usted les dice, pero no exactamente todo lo que ellos responden. ¿Cómo fue esa conversación usted contándoles cómo es el país del presidente Petro? Pues lo que pasa es que yo, no sé, por cosas del azar, tuve la fortuna de hablar de último, Ajá. porque si no hubiera cambiado todo el panorama. Porque tuve oportunidad de escuchar a mis antecesores Ah, y ok. la sarta de mentiras que estaban diciendo era impresionante. O sea, yo estaba aterrado, estaba que saltaba de esa silla a decirles, oiga, dejen de decir tantas mentiras, Ahí pero estaban bueno, Oviedo, Vicky Dávila, Claudia y quién más, faltaba alguien, ¿no? Cabal, Cabal. y María Fernanda Cabal, sí. Entonces dijeron tantas mentiras que yo la verdad dije, yo, bueno, por eso yo arranco diciendo, estoy aterrado de la cantidad de mentiras que están diciendo. Estaban diciendo mentiras como que Petro es un dictador, que no va a entregar el poder, que se va a quedar como Maduro, que s- prácticamente le echaban la culpa de la muerte de Miguel Uribe. O sea, esto es una dictadura que asesina a los opositores y a los otros los encarcela, unas vainas así como
salidas no sé, me parecieron tan muy, aparte mentirosos esos argumentos, como estarle rindiendo cuentas a un profesor, mire que Juanito me quitó el banano y Clarita me jaló la trenza, era una vaina así como poniendo quejas. Y yo decía, no, no, esto hay que meter un poco de altura y hay que meterle argumentos. Entonces, por eso yo no tenía nada preparado, pues yo no estaba leyendo ahí ningún papel. Pues son los datos que hemos venido manejando del último semestre cuando empezamos la campaña de defensores del cambio. Entonces les dije que aquí era todo lo contrario. Les dije, esto es un país que está creciendo a mayor ritmo que el resto de los países de Latinoamérica. Aquí no se han expropiado empresas, aquí no se han expropiado tierra y se ha hecho la reforma agraria más grande de las últimas décadas. Este es un país donde las empresas están mostrando unos resultados increíbles y les mostré ahí resultados de varias de las empresas. Eh, Aquí hay libertades. Obviamente tenemos problemas de inseguridad y ahí fue cuando les dije que son problemas que hemos tenido todos los gobiernos, desde Uribe, incluso antes, y que nadie ha podido resolver porque el tema del narcotráfico es un tema pues que ya prácticamente se nos escapa de las manos porque obedece a una demanda internacional. Incluso les dije que ellos mismos con su consumo eran Claro. culpables de nuestra guerra. Y bueno, yo estaba un poco molesto y tal vez me salió un poco la palabra por lo que estaba molesto, me salieron muy buenas frases, pero todas demostrables, o sea, Sí. nada, vamos a inventar aquí cosas. Y la reacción de ellos, pues lo que pasa es que como esas reuniones internas, el compromiso es no contar lo que pasa ahí adentro, ¿no? Porque uno tiene que tener un nivel de confidencialidad, pero digamos que fue muy aceptable, fueron muy condescendientes, o sea, como que lo que les dijimos, creo que les caló, porque Sí. no había cómo contraargumentar eso, porque después pidieron la palabra otra vez, y no me pudieron desmentir nada de lo que yo les había hecho. Es un país realmente al que hoy le está yendo muy bien en economía, digamos, un país distinto al que han pintado por fuera estas mismas personas que van a Washington a reunirse con sí, senadores, representantes republicanos y a llevarle todas las mentiras de Colombia para que allá ejercer presión. Imagínense la torpeza, ejercer presión para que ya nos quiten las ayudas y cuando a un país como Colombia que necesita de la ayuda militar, pues digamos de la ayuda económica para poder financiar parte de lo militar, nos quitan esa ayuda, pues los que se fortalecen son esas mismas bandas que ellas van allá a poner queja de que están acabando con Colombia. Entonces, unas incoherencias impresionantes. Gustavo, y eso me lleva a preguntarle su lectura del panorama del país, porque usted me dice, está muy bien la economía, hay problemas de seguridad. ¿Realmente el país, no cree usted o no le da la razón a los que dicen que ha retrocedido 30 años en materia de seguridad particularmente? Hay que mirar en las cifras. Mm. La percepción puede ser esa. Pero, por ejemplo, en un debate decía Paloma Valencia, es que Uribe bajó las muertes violentas de 24 a 14 por 14.000, de 24.000 a 14.000 por cada 100.000 habitantes. Hoy está en 13. O sea, hay que mirar las cifras. Sí, Y los índices de asesinatos el año pasado bajaron. Los secuestros han bajado muchísimo. Lo único que se ha disparado es la extorsión. ¿Por qué se ha disparado la extorsión? Porque estas bandas ya son multicrimen. Entonces ellos tienen un portafolio ahí, entonces narcotráfico, pero no, Petro nos está dando muy duro, Petro le está incautando casi la mayoría de la droga que producen, 2.300 toneladas, eso no tiene antecedente en la historia de Colombia. Entonces cuando estas personas no le está yendo bien un negocio, se pasan al otro, entonces se pasan a sí. la extorsión, son bandas, son bandas. Entonces, de repente sube el precio del oro, se van a la minería ilegal y de repente, eh, si les atacan también la minería ilegal, entonces se van a la extorsión. Entonces, siempre están buscando un oficio que hacer para enriquecerse, que ese es el único motivo que tienen hoy, o para mantener sus ejércitos que me imagino debe costar porque la mayoría de esos jóvenes son reclutados bajo la promesa de un sueldo y de todas maneras mantener ejércitos cuesta. Entonces ellos siempre están tras de un negocio o de otro. Por eso se ha disparado la extorsión porque este presidente Petro sí les ha
incautado mucha droga, o sea, 2.300 toneladas es una barbaridad de la cantidad que se produce. Entonces, imagínense, demos el caso que pasen 1.000, Mm, que les incauten la tercera, que ellos puedan pasar la tercera parte, la sigue tercera siendo parte, sí. con 1.000 toneladas, esta gente tiene un dinero que nadie puede calcular, esos son inimaginables, esas sumas. Entonces, ¿cómo combates tú un negocio tan fabuloso donde la demanda internacional, porque yo creo que los consumidores de cocaína en Colombia no dan ni para un No, solo pues, labor, no dan para un ellos es... laboratorio de cocaína. Entonces, ahí es cuando yo les digo a ellos, dependemos de ese consumo. Y cuando les digo, yo no es que sea pesimista en el sentido de querer zafarme de la responsabilidad de que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer muchas cosas se pueden tener más paños de agua tibia, digamos, Mm, pero de fondo, que alguno me venga a mí a decir como se han parado en esos escenarios de todos esos congresos de empresarios y que consiguen aplausos con esos. Que alguien me venga a decir, es que yo sí voy a acabar con la criminalidad. Y empiezan a decir, y voy a armar 3 cárceles como las de Bukele. Y eso todo el mundo se para a aplaudirlo. Entonces yo me paro y les digo, oiga, le están diciendo mentiras. Y me chiflan. mm. Pero es la verdad, le están diciendo mentiras. Yo estoy escuchando este discurso hace 40 años. O sea, el primer político que yo apoyé en mi vida fue Luis Carlos Galán y estaba diciendo lo mismo. Luis Carlos Galán empezó con un discurso el narcotráfico y que el Claro. narcotráfico aquí no pasa y tal cosa, y lo mataron a él, mataron al ministro de Justicia, avaliaron al otro que es Enrique Parejo, después le pegaron otra matada a otro ministro de Justicia, casi acaban con el país, nadie pudo con ellos. Y entonces mataron a Pablo Escobar y todo el mundo, uy, ahora sí, aplausos, se acabó esto. Y ¿Qué? no, No había ni empezado. El chofer de Pablo Escobar después se volvió el capo más grande que era Don Berna y cogieron a Don Berna y lo extraditaron y después otros que estaban ahí abajo asumieron el tema, acuérdese de Sebastián y el otro, y Rogelio y el no sé cuántas, no, es y que después todos, o sea, y rey los muerto, matan rey y los puesto. extraditan y Mm, vuelven y nacen otros, y mm. vuelven y nacen otros. Y a las FARC entonces les dimos 10 curules y allá fueron, se sentaron muy juiciosos, tengo que decirlo, a hacer leyes, a legislar, qué berraquera, aplausos, y después apareció ahí Iván Mordisco que estaba para la mitad y ahora es el capo, y cuando maten a Iván Mordisco, que Total. ya lo han matado como 3 veces, entonces vuelve y aparece otro. No hay forma de acabarlo si no hay una legalización de las drogas en el mundo. Eso Y no eso hay forma. depende de Estados Unidos Ahora, totalmente, uno sí como tiene que hacer consumidor. cosas, obviamente, pues vamos a meterle toda la fuerza que se pueda. Dialogar con los que tengan voluntad de diálogo y lo militar con los que no tengan voluntad de diálogo. Y ahí seguimos otros 4 años, otros 8, otros 10, otros 20. No hay nada más que No, hacer. no, eso ni Pero sí vamos. hay algo en lo que sí hay que trabajar profundamente, en la impunidad. Porque es que, digamos, en muchos países hay criminalidad, en todos los países, pero hay justicia. Entonces, cuando hay justicia, hay un efecto disuasivo, es decir, a uno lo piensa más para cometer los delitos. Claro. Pero acá, donde usted tiene la plata para comprar un juez, para comprar un procurador, un contralor, para de repente hasta pagar la escapada de la cárcel, que lo han hecho, pues no les da miedo, porque saben que aquí la gente le llega el precio al juez, al carcelero, o los índices tan altos de impunidad, pues los hacen calcular que las posibilidades de ser atrapadas son muy pequeñas. Es un Entonces, incentivo. sí hay que trabajar mucho en la justicia. Fortalecería muchísimo la justicia para que por lo menos no lo vamos a acabar el flagelo, pero sí los que vayan apareciendo que tengan sus condenas y bueno, llevarlos a la cárcel, lo que toca. Sí. Óyeme, Gustavo, ¿cuál es el mayor legado y el mayor error que va a dejar el gobierno del presidente Petro? Yo le veo 3 legados bueno, todos 3 legados muy importantes, pero Sí, todos, digamos, confluyen en uno solo y es acortar las brechas de desigualdad tan aberrantes que hay en este país. sí. Porque mire, las dos reformas sociales que pueden ser un legado del presidente Petro, la reforma laboral y la reforma Pensional. pensional, Mm. van a confluir en eso. Más gente por fuera de la pobreza extrema. Y la entrega de tierras a los campesinos también confluye en ese legado de acortar brechas de desigualdad y eliminar pobreza extrema, porque son campesinos que no tenían nada, nada. De hecho, los habían despojado de sus tierras a muchos de ellos en otros gobiernos o con complicidad de otros gobiernos. Así que ese legado que ya se está viendo reflejado en cifras, ¿no?
Ya de 36 pasamos a 33 en pobreza multidimensional y ahora estamos en 31,8. Muy alta todavía, pero bajar 5 o 6 puntos, 6% en 2 años, me parece, en 3 años me parece muy bien y yo creo que para el año entrante va a haber otra cantidad de gente por fuera de esas estadísticas. Así que ese va a ser el legado del presidente Petro. Y los errores, el error más grande o los errores más grandes. Pues son errores de buena fe, digamos, haber confiado en esa primera camada de ministros, donde es 4 o 5 ministros que convocó con el afán o con no le llamemos afán, sino con la necesidad de que se abriera un diálogo nacional, pues no le funcionaron y se perdió casi un año en varios ministros que no echaron adelante sus programas. Por ejemplo, el ministro de Educación se dedicó fue a criticar la reforma de la salud y Sí. muy poco hizo en educación. Y así, entonces, digamos que eso es un error, pero como le digo, cuando uno lo está cometiendo, uno no sabe que eso va a ser un error. Había podido salir bien y hoy estaríamos diciendo que acertó, pero porque pues predecir el pasado es lo más fácil que hay para cualquiera. Rodearse mejor también. Yo siempre he dicho que yo me rodearía muchísimo mejor, con gente de más confianza, con gente más de las entrañas del proyecto, personas que sientan realmente esta causa y que hayan luchado por esta causa, porque seguramente nos va a doler más y vamos a querer hacer cosas más colectivas y no tanto esas agendas personales que muchos de ellos han tenido ahí. Oiga, Gustavo, ¿cómo quedaron o cómo están esas relaciones con el presidente Petro? Porque claramente usted sigue siendo un gran defensor de su gobierno, de su legado, como lo estábamos hablando. Y usted en algún momento, jugando con esa frase del Consejo de Ministros, cuando usted le dijo que usted lo amaba y que muchos lo amaban, usted también después hizo un chiste diciendo que se iba a dar un tiempo en esa relación. Ese tiempo se dio, no se ha dado, han vuelto a hablar. ¿Cómo quedaron esas relaciones suyas con el presidente Gustavo Petro? No, yo voy a contar acá una cosa que no he contado en ningún lado, A ver, para que tenga ahí una chivita. Cuando yo me retiré de Prosperidad Social, sí, yo le dije que cuando pues, él sabía que era para aspirar a la presidencia, mm, le dije, yo me voy a ir a Estados Unidos un mes, realmente me fui un mes y medio. Estuve, bueno, en Europa 15 días y un mes en Estados Unidos. Le dije, yo me voy a ir, voy a dar un tiempo acá por si aparece un candidato que me represente. Si aparece un candidato que me represente, yo no me lanzo. Y pensé en Iván Cepeda, sí, él lo sabe. Y si él se lanza en este momento, yo ya no me presento. Pero pasó el tiempo, yo regresé y vi que otras fuerzas estaban tomando fuerza, valga la redundancia, sí. y Iván no tomaba la decisión. Y entonces yo dije, bueno, yo me tengo que atravesar ahí porque yo no le voy a dejar mi partido y mi país a fuerzas que yo considero no son fuerzas honestas, que ha sido mi lucha dentro de la izquierda y dentro de mi vida política es la lucha anticorrupción. Yo me voy a atravesar ahí. Y me lancé. Y pregunté antes de lanzarme, fulanos, tal, ¿ustedes se van a lanzar? No, que todavía no se sabe, tenemos indecisión. Entonces dije, bueno, ya se va a acabar esto, falta muy poquito. Y tanto que yo tomé la decisión fue el 22 de julio, ese fue el día que yo lancé la candidatura. Y yo me retiré el 16 de mayo, o De sea, mayo, sí. 2 meses después fue que yo tomé la decisión, esperando que tal vez Iván tomara la decisión, pero nunca la tomó. Y ya la toma se hace muy poquito. Entonces, pero yo ya me había lanzado, uno tiene que ser serio también con su electorado, ya había recorrido el país, uno ilusiona a la gente y de una u otra manera hay mucha gente que es voluntaria y ya trabajan 2 meses y yo digo, bueno, yo como les digo ahora que ya no. Y además las encuestas siguieron favoreciéndome. La última que hicieron, últimas dos, fue una de cifras y conceptos, donde yo ya aparecí con 32 puntos, después seguía una que mandó a hacer Roy Barreras, Sí, además, la pagó él. Aparezco con 32 puntos, Roy con 17 y Quintero con 17 y ahí venían los demás, 14, 13, bueno. Incluso ahí ya marcaba algo Iván, pero obviamente no se había lanzado. A Iván no lo hemos medido ya con su candidatura abierta como la tiene claro, hoy. claro, claro. Seguramente eso obviamente va a cambiar el tablero y va a haber unos
algunos vamos a bajar, otros a subir, bueno, todos vamos a bajar porque pues él entra a morder un pedazo importante de la Claro, torta de y la a izquierda a tradicional. todos nos tiene que quitar algo, entonces, Mm. pero no sabemos qué tanto y a quién. Entonces esa medición no se ha hecho. Pero lo que sí, de verdad les digo, yo sí di un mes y medio de tiempo para ver si aparecía la candidatura y no apareció, pero ya cuando ya llevaba yo mes y medio en campaña ya me quedaba muy difícil bajarme. Y yo eso fue lo que fui a hablar con él. Y él lo entendió, dijo, no, no, tranquilo, todo eso, aquí para eso se hacen las consultas, para poder nosotros medirnos, para poder unirnos también, porque la finalidad última de la consulta es la unidad. La De unidad. ahí sale un candidato o una candidata. Óigame, Gustavo, un par de preguntas ya para ir cerrando sobre coyuntura. La primera es sobre lo que está pasando con Venezuela, la posición que ha tomado justamente el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lee esa respuesta del presidente de enviar militares a la frontera, de lo que muchos han interpretado como un apoyo al régimen de Maduro y la negación de que exista allí un cartel mafioso en el chavismo? ¿Cómo lee usted todo eso que muchos consideran que puede ser un factor de complicidad? Yo lo dije antier en una entrevista que me hicieron en CNN, que pues se ha sospechado siempre que existe ese cartel y que Mm, Estados Unidos pues obviamente deberá tener las pruebas si se atreve a acusarlos de esa manera. Pruebas contundentes. Pero la movilización que está haciendo Gustavo Petro a la frontera yo tengo entendido que es para luchar conjuntamente contra el ELN y otras fuerzas que están operando en Catatumbo, porque de todas maneras Estados Unidos no va a entrar por Catatumbo. No, no veo cómo mm, los hombres que está moviendo Gustavo Petro vayan a hacerle frente, digamos, a una posible invasión de los Estados Unidos. Primero, no hay con qué, o sea, uno tiene que ser realista. claro, Y segundo, no, pues Estados Unidos no tiene en ese frente, pues ni buques, no pueden haber, porque tampoco hay mar ahí, ni aviones, ni fuerza, o sea, no, simplemente yo lo veo así, estaban acordados, además se había hablado de eso, de tener una lucha binacional contra el ELN, porque para nosotros es muy difícil combatirlos, porque como están en la frontera, sencillamente, pues cada vez que se sientan perseguidos, atraviesan la frontera y nosotros no podemos pasar hacia allá, porque obviamente estaríamos violando el espacio de de Venezuela. Venezuela. Entonces, pero Pero esa zona binacional no es legitimar la dictadura de Maduro de alguna manera. puede ser, pero una cosa es hablar así como estamos los dos acá desde un escritorio, otra cosa es estar ahí en el sitio. Y otra cosa es tener la responsabilidad de impedir o de evitar que haya una nueva oleada migratoria hacia Colombia. Digamos, uno como gobernante, no hemos podido resolver los problemas de pobreza de este país. Y que se nos vengan 3 millones de venezolanos, los más pobres, porque aquí los ricos de Venezuela agarraron un avión y se fueron a Estados Unidos. Claro. Los que atraviesan la frontera caminando y que los vimos en unos espectáculos dantescos, pobrecitos con coches, subiendo la línea, caminando el país completo, eso no puede volver a pasar. Y si nosotros no sabemos jugar esas cartas con mucha cautela, eso puede volver a pasar. Entonces, por ejemplo, ¿qué produjo todo ese éxodo tan terrible de los venezolanos a Colombia, a varias partes del mundo y de Sudamérica? Pues la cerrada de la frontera, porque se desabastecieron y obviamente se desesperaron. Ahora tienen abastecimiento, Colombia está, digamos, ya está arrancando nuevamente el comercio con ellos, ya tengo entendido que llegamos como a 600 millones de dólares. Era un comercio de 6.000 millones de dólares. Mm. Llegó a costar eso en alguna época y eso era Pero mucho estaba en dinero. ceros con el cerco diplomático de Duque. Sí. Y usted va a Cúcuta y pues están felices con sus comercios abiertos, vendiendo. Entonces el venezolano viene, compra y se va. Antes venía y se quedaba porque pues allá no conseguían nada. Pero ya eso se normalizó y entonces nosotros sí quisiéramos que eso se mantenga ahí. Por eso el contrasentido de que Gustavo Petro no reconozca las elecciones en Venezuela, pero tenga que jugar con eso porque para nosotros como país y la responsabilidad de él como presidente es impedir que nuevamente se venga para acá otra cantidad de venezolanos que nosotros no tenemos cómo.
pues poder asumir esos costos. Eso no crea, cuando llegan 3 millones, ahí vienen no sé cuántas mujeres embarazadas que tienen que parir en hospitales públicos, eso cuesta. Vienen también con una mano de obra más barata que desplaza nuestra mano de obra normal, la del salario mínimo. A mí me pasó. En una obra que estoy haciendo en Girardot, pues yo pagaba, le estaba pagando el mínimo a varias personas y de repente el contratista las echó. Yo decía, ¿y qué pasó con esta persona? No, es que conseguí Mm. unos que me cobran 100.000 la semana, o sea, 400.000. En ese momento el salario mínimo estaba con 1.200.000. Entonces, todo eso genera unas distorsiones de la economía muy grandes y nosotros queremos impedir que eso vuelva a pasar. Y obviamente a los que llegaron se han tratado de regularizar, de acogerlos como ellos nos acogieron en algún momento allá, pero no es fácil, de verdad, ponerse a torear esa situación y que de repente desemboque en eso. Por ejemplo, una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela podría desembocar también en eso. Claro, claro, gente huyendo de una guerra que se puede armar o demás. Y Gustavo, Claro. para finalizar, un ejercicio que siempre hago con los precandidatos, les pido que me ayuden a calificar estos de 0 a 5. El gobierno del presidente Petro, ¿cómo lo califica de 0 a 5? Yo le pongo un 4, Un 4. El Congreso, le pongo 2. los gremios económicos, ¿cómo los califica? Es que ahí sí tengo que abrir un paréntesis porque los gremios bien, pero los dirigentes gremiales mal. No puede poner en la dirigencia gremial a personas que son opositoras y que son activistas, porque pues las relaciones no van a fluir. Entonces no invito al presidente, entonces aquí Mm. digo mentiras, aquí asusto a los empresarios y han pasado 3 años, están bollantes, las cifras son impresionantes. Éxito mayores ganancias, voy a leer acá, éxito mayores ganancias en 10 años. Avianca por fin en negro después de 10 años, negro o sea, dando Sí, utilidades. sí, sí, sí. La utilidad operativa del grupo Argos creció 161%. Esa utilidad no la da ni el narco. Utilidad del grupo Aval se disparó a 142,2% en este semestre. La utilidad del grupo de Nutresa aumentó 94,8% en este primer semestre. Vendieron 10,5%. Las exportaciones agropecuarias subieron 36,6% y dice aquí que son las más altas desde 1995. Ayer Fedesarrollo dijo que el índice de confianza industrial creció 6,7%. Y la bolsa de valores Colcap, es la que está dando más rendimiento en el mundo, 34% en un semestre. Es decir, que si usted tenía 100 millones en acciones, hoy tiene 134 millones. ¿Quién le paga a usted por 6 meses 34%? El turismo pasó de 4,1 millones en 2019, digamos, para tener fechas prepandémicas, a casi 7 millones este año. O sea, todos los sectores, salvo la construcción, que hay que decirlo, Sí. todos los sectores llenos, bollantes y siguen llorando. Y todavía dicen que este país vino Petro a destruirlo. Esas ganancias que le acabo de decir, que son reportadas por ellos, ¿no? Eso no me las inventé yo, son lo que han reportado ellos. Pues hermano, son fabulosas. El desempleo más bajo en 17 años, lo tenemos hoy. Entonces, a los líderes gremiales, ¿cómo los califica? Cero. Tienen que Cero. ser conscientes, tienen que decir la verdad, hermano. El Mm. país están dando el país. Los medios de comunicación, Ahí también unos sí, otros no, entonces pongámosles 3. 3, ahí pasa raspando. Y los anteriores gobiernos, para compararlo, el gobierno de Duque, No, pues 1, el de Santos 3, y el del expresidente Uribe. 2. Y la alcaldía de Galán, que usted fue candidato a la alcaldía, no ganó, pero ¿cómo la ha visto? Pues yo la veo mal, la ¿Qué verdad, calificación le daría? sobre todo en el tema, porque él prometió seguridad, ¿no? De hecho, su eslogan de campaña fue ese, que Bogotá. Bogotá camina segura, y mire que es la única ciudad donde ha crecido la criminalidad. Y están las Ah, estadísticas ahí, ¿no? Le pongo 2, se raja por ahora conmigo. bueno. Pues Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos seguramente hablando dependiendo qué pasa con la campaña, dependiendo qué viene para el pacto histórico, pero mucha suerte y muchos éxitos en lo que venga por estas semanas. Bueno, listo, Ricardo, un gusto. Saludos a tus internautas.
Y a todos ustedes, gracias por seguirnos en esta nueva entrevista. Nos vemos en una próxima conversación con los precandidatos.